Uno de los retos sería instaurar un calendario sin connotaciones religiosas, ¿no, César? Sí, justo en estas fechas nos damos cuenta, entre otras cosas, que la medida del tiempo en nuestro país también está marcada por criterios estrictamente religiosos, ¿no? Y no solo la medida del tiempo, sino también las fiestas que disfrutamos globalmente todos los españoles, pues tienen prácticamente todas carácter religioso. Claro, esto es un reto a muy largo plazo, ¿no? Porque sustituir un calendario que está ya enquistado en la mentalidad colectiva por un calendario más laico, pues exige previamente hacer mucha pedagogía, hacer entender a la gente que las fiestas de unos pocos no tienen por qué ser las fiestas de todos, y en fin, supone un trabajo muy muy grande y muy a largo plazo que seguramente no veamos en los próximos años, ¿no? Pero es uno de los retos que nos marcamos los defensores del laicismo, claro. Quizá el mayor reto, César, sea convencer, ¿no?, a los creyentes de que el Estado laico también les beneficia a ellos. Sí, la lucha por un Estado laico, en definitiva, es la lucha por un Estado justo, ¿no? El problema es que hay unos pocos que todavía se resisten a entender que los privilegios públicos que tienen algunos en razón de sus creencias, pues son todo lo contrario a la justicia, y se resisten a perder esos privilegios. Sin embargo, ahí está el reto de la pedagogía laica, ¿no? Que es para mí el mayor reto que tenemos actualmente es hacer entender que un Estado justo es aquel en el que lo que es de todos y no es de algunos. Es decir, lo que es justo beneficia a todos, incluido a los creyentes de cualquier confesión, incluido también, por supuesto, a los que no se adhieren a ninguna confesión. Al fin y al cabo, la religión no deja de ser un testimonio particular, voluntario y libre de la conciencia, y va en contra de cualquier tipo de privilegio, de prohibición o de obligación en el ámbito público, ¿no? Es muy fácil hacer entender eso a alguien que disfruta de privilegios en razón de sus creencias, simplemente con la capacidad de la empatía. Si son capaces de situarse en otra postura, en otra situación, es muy fácil entender que cualquier tipo de discriminación positiva o negativa por esas razones pues es injusta, ¿no? Mira, has dicho en pocos minutos, has dicho 2 veces la palabra pedagogía y parece que me has leído el pensamiento. Estaba escuchando anteriormente a Manuel Navarro Lamolda y estaba pensando lo mismo. Nos hace falta más pedagogía. Plantear las cosas de una manera distinta, de forma que seamos capaces de transmitir, porque así desde luego no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Sí, en la medida en que la lucha laicista o las reivindicaciones laicistas se ven por un sector de la población como una lucha contraria a alguien o a algo, en ese momento estamos fracasando, está claro. Cuando hay unos pocos o una parte de la población que entiende que el laicismo es una opción más al mismo nivel que otras y que lucha por sus intereses particulares en contra de los intereses de otros, entonces estamos fracasando en el ámbito de la pedagogía. Porque la realidad es que los defensores del laicismo no luchan por ningún interés particular. No son ateos, no son relativistas, no son cristianos, no son nada, porque precisamente esa forma de identificarse pertenece al ámbito privado. La lucha laicista consiste en establecer unas condiciones de posibilidad de todas las libertades individuales sin que haya ningún tipo de discriminación por las eventuales fuerzas o relaciones de poder que haya en cada momento. Si estas reivindicaciones laicistas son vistas como un intento de enfrentamiento con una parte de la población, sea la que sea, entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo, efectivamente. En relación a las elecciones que hemos tenido, desde un punto de vista, un postulado que los laicistas tenemos es la búsqueda del bien común como razón de ser del Estado. ¿Te sientes optimista, poco optimista, nada optimista con el resultado electoral desde ese punto de vista? El resultado electoral es ahora mismo ambiguo. Yo no sabría ni, si me preguntan cuál es el resultado electoral, todavía no sabría ni definirlo. No lo saben ni... Han ganado todos. Sí, han ganado todos, pero no ha ganado ninguno. Es que esta vez es una cosa
difícil. En cualquier caso, la lucha por el laicismo es una lucha que se libra en la sociedad civil, no se libra en la política. Y me explico, no es algo que dependa de las eventuales fuerzas políticas. Las reclamaciones laicistas, que son reclamaciones de justicia universal, quedan un poco al margen de cuáles sean las relaciones eventuales de poder, ¿no? Evidentemente algunos partidos se niegan a aceptar el laicismo porque están más próximos a la identificación con una religión particular. Otros parece que lo reclaman como un trampolín electoral, luego no se sabe muy bien cuáles son sus verdaderas intenciones. En el fondo nosotros tenemos que estar siempre alerta para que una vez que se hagan las cosas, sea quien las haga, reclamar que se hagan de una forma laica, justa, pública y universal, ¿no? Que son las notas determinantes del laicismo. Por ejemplo, un caso claro que se me viene a la cabeza es el caso de la educación. Ahora mismo todo el mundo está hablando de la necesidad de una ley educativa universal y duradera, que se parezca en algo a la de Finlandia, en la que no ha habido reformas en mucho tiempo. Bueno, pues un sistema educativo pretendidamente universal, laico, y que no sufra cambios y que suponga un consenso de todos, es aquel que no privilegia a unos o a otros en función de las relaciones de poder que haya en cada momento. Y eso solo lo puede garantizar el laicismo, ¿no? Entrando justamente con el tema que has empezado, háblanos de retos más a corto plazo, como sacar la religión de la escuela, la simbología religiosa de los espacios de titularidad pública, etcétera. Sí, decía que el laicismo es la única nota característica que puede garantizar una escuela universal, buena para todos y justa para todos, en la medida en que una ideología particular no puede estar en los planes de estudios de los escolares, ¿no? La escuela es el ámbito donde los niños y las niñas van a aprender a ser ciudadanos, al margen de los grupos de poder de la sociedad. Esto es una tesis que adelantaba con muy buen criterio Catherine Kinsler, una filósofa francesa que ha defendido mucho la laicidad en Francia, y que decía que la escuela no es social, en definitiva la escuela es antisocial. Eso puede sonar un poco raro a algunos. Lo que quería decir Catherine Kinsler es que la escuela precisamente tiene que estar blindada ante cualquier tipo de grupo, de presión que haya en la sociedad. Solo una escuela laica, en la que prima lo universal, la ciencia, lo racional, puede garantizar ese ámbito de independencia frente a las fuerzas eventuales de poder, ¿no? En ese sentido, la religión claramente, cualquier religión o cualquier ideología particular tiene que estar fuera de la escuela. La escuela no es un ámbito donde se haga proselitismo religioso ni se haga mítines políticos, ¿no? Por eso, el hecho de que la religión siga en los planes de estudio, una cuestión amparada todavía por la ley de 1979, por los acuerdos del 79, pues es un lastre para que definitivamente consigamos una pretendida ley educativa de carácter más universal. Y por eso reclamamos que la religión salga del horario escolar. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo. El PSOE, el segundo creo que ha sido el segundo, ¿no? En la elección, sí. Lo llevaba creo que no llevaba la denuncia y derogación, sino la revisión o algo así de los acuerdos del 79 con el Vaticano. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Que esta legislatura se derogarán o no? Pues mira, otra vez yo pidiéndote que vayas a la bolita de cristal, ¿no? Es un reto bastante utópico, dado que ha habido ocasiones de hacerlo y no se ha hecho. O sea, los acuerdos del 79 están amparados constitucionalmente y prolongan los privilegios de la Iglesia Católica que ya firmará Franco, ¿no?, en el Concordato, y es en lo que se basan todas las leyes educativas para las leyes educativas y de otros ámbitos, ¿no? Recordemos que ese acuerdo pues tiene distintos capítulos que hablan de distintas cosas, pero es el fundamento de todos los privilegios que tiene la Iglesia actualmente, y la Iglesia actualmente en España tiene un poder tremendo.
la derogación de esos acuerdos debería ser total como paso previo para empezar a reformar todas estas cosas de las que estamos hablando. Mientras no se deroguen todos esos acuerdos, pero de forma global, va a ser imposible que alcancemos estos retos, ¿no?, que nos estamos marcando. Bueno, nos queda un par de minutillos, César. ¿Algún reto así más? Sí. Aunque seguiremos los próximos jueves hablando de los retos que tiene actualmente el laicismo. Claro, mira, me has hablado ahora mismo del PSOE y de su propuesta de denunciar los acuerdos del Vaticano. Esa palabra es muy ambigua, denunciar. Deberían especificar más. Pero también el PSOE ha propuesto, entre otras cosas, algo parecido a lo que nosotros llevamos exigiendo mucho tiempo, que es una reforma de la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980. Esa ley, que para empezar en su título habla de libertad religiosa y no habla de libertad de conciencia, como si los que no se adhieren a ninguna opción espiritual concreta, religiosa, no contasen, debería ser una ley que garantizara definitivamente de forma unánime y universal el derecho a la libertad de conciencia y, por tanto, anulara la posibilidad de los privilegios, aunque sea pocos, a unos pocos, me refiero. La ley actual lo que permite es la fórmula del café para todos, ¿no? Evidentemente hay más privilegios para la Iglesia Católica, pero parece que la reforma que propone el PSOE va en la línea de un comunitarismo que abre la posibilidad para el Estado de ofrecer privilegios a otras confesiones. Y eso, pues justamente es lo opuesto a lo que debería ser un Estado laico. Pues sí, precisamente Manuel Navarro antes nos comentaba eso, que parece ser que hay mucha confusión entre estos políticos, entre lo que es laicidad y lo que es multiconfesionalismo. Sí. Pero bueno. Un Estado que no esté, un Estado separado de las iglesias, no es un Estado que beneficia por igual a todas las confesiones particulares, es justamente lo opuesto, ¿no? Pues sí. Entonces nosotros, cabe recordar que nosotros en Europa Laica tenemos una propuesta de ley desde hace tiempo, un proyecto de ley de libertad de conciencia que hemos trasladado a las distintas fuerzas políticas y que de momento sigue siendo un reto. Bueno, pues nada, seguiremos persistiendo. Que la fuerza nos acompañe. Ahora que está muy al día, ¿no? Sí. Bueno, César Tejedor, responsable de formación de Europa Laica, quedamos para el próximo jueves. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo fuerte.